Vamos a hablar entonces de la ofrenda. Quiero preguntarles para empezar, cada uno de ustedes, como familia o particular, conoce su presupuesto, ¿sí? Bien, a ver, sin ir a montos, ¿en qué gastamos nosotros o en qué invertimos, podemos decir, nuestro dinero, nuestro presupuesto? A ver, ¿en qué lo gastamos, en qué lo invertimos? Comida es digamos, hoy por hoy el mayor gasto, ¿no? Servicios, impuestos, servicios, bien. ¿Qué otro? Combustibles, los que tienen movilidad, ¿eh? Remedios, bien. Hoy no tanto, pero en algún momento vestido, ropa, ¿eh? Claro, todo eso. ¿Qué otro? Estudio. ¿Cómo, Rox? Colegio, claro, el colegio, los gastos del colegio. Bueno, muy bien, bien. Y vieron que no nombramos la ofrenda. Vieron que como que no lo tenemos presente como que yo dije, ¿en qué invertimos? Y muchas veces no tenemos en cuenta y vamos a ver ahora que algo bien decía él en la oración, nosotros tenemos un privilegio, también tenemos una responsabilidad, pero ¿por qué hago estas preguntas? Porque dice la palabra del Señor que donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Y muchas veces nos olvidamos o lo dejamos para el final de la lista a algo que debería ser prioritario. Y con ese objetivo de que aprendamos eso, es que vamos a empezar a tocar este tema acerca de la ofrenda. Miren, el tema del dinero es algo muy, muy delicado, más el día de hoy y en este ambiente tan general cuando hablamos del cristianismo y del evangelio, ¿no? Porque nosotros sabemos que ha sido algo muy, muy manoseado. Pero nosotros podemos fácilmente equivocarnos o caer en dos errores. Uno es estar pensando solamente y hablando solamente del dinero, y los líderes de la iglesia caer en el error de estar mirando la billetera de los feligreses en vez de la necesidad espiritual que ellos tienen. Eso sería caer, como dice en 1 Timoteo 6, que raíz de todos los males es el amor al dinero. Bueno, no hay que caer en eso. No tiene que hacernos caer el dinero porque lo único que pensamos es en eso. Pero del otro lado está justamente en dejar de hablar de esto y ser negligentes. Y como decía nuestro hermano en la oración, nosotros tenemos un privilegio y ahora vamos a ver que lo que nosotros tenemos no es nuestro. Entonces, para que podamos ampliar nuestra visión bíblica, siempre bíblica, del dinero, es que queremos empezar a tocar este tema, aprender. ¿Cómo van a ser las ofrendas? ¿Cómo tienen que ser? Bueno, vamos a ir viendo varias cositas. A ver, les pido que me ayuden en la lectura, ¿no? Por aquí, de este lado, Salmo 24:1 y de aquel lado, Salmo 104:24. 1. Muy bien, de Jehová es la tierra y su plenitud. El 104:24. ¿Lo tienen de este lado?
Muy bien, la tierra, dice otra versión, la tierra entera está llena de todo lo que vos has hecho. Entonces, punto número 1, todo es del Señor. Todo es de Dios. A veces podemos caer en el error de pensar de que cuando nosotros vamos a ofrendar le estamos haciendo un favor a Dios. Pero nosotros, a través de su palabra, entendemos que todo lo que tenemos es de Dios. Y Él, que ha hecho todo, y Él que es grande en misericordia, nos da algo. Y es ahí que nosotros entonces podemos empezar a justamente darle algo al Señor. Todo es del Señor. Pensemos en las cosas materiales. Nuestra casa, del Señor. Nuestro auto, del Señor. Nuestro trabajo, del Señor. Nuestra familia, del Señor. Nuestro dinero, todas las posesiones. Nuestra vida, del Señor. Y Él en su generosidad nos da algo a nosotros para que nosotros podamos llamarlo mío. Entonces, en su gran bondad Dios nos da y ahora nosotros pasamos a ser administradores, pero lo tomamos como nuestro. Pero cuando nosotros, por eso yo le decía, ampliamos la visión bíblica y entendemos que todo es de Dios, es cuando ahí nosotros, entendiendo esto con madurez, le vamos a dar al Señor. Ageo 2:8. A ver, acá, de este lado Ageo 2:8 y acá Primera de Crónicas 29:14. ¿Lo tienen? Clarito, ¿no? El Señor, Jehová de los ejércitos dice, mía es la plata, mío es el oro. Todo le pertenece a nuestro Señor. Primera de Crónicas 29:14. Dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Estoy leyendo la 60. Fíjense, todo es tuyo, de lo recibido te damos. ¿Sí? Cuando nosotros ofrendamos, no hacemos más que darle al Señor una pequeña parte de lo que Él nos dio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo es de Él. Y nosotros le damos a Él de lo que Él nos dio. Número 2, o otro aspecto más. La ofrenda es algo espiritual, no simplemente material. No se trata solamente de algo que nosotros ofrendamos para cubrir gasto. Por eso recién yo les hacía pensar en esto, a ver, en qué gastamos nuestra plata, en qué invertimos, ¿sí? ¿Qué es lo que más amamos? ¿Qué creemos nosotros que es importante? Bueno, donde nosotros vemos que para nosotros es importante, es ahí donde más gastamos. Por eso muchos gastamos en comida. Se nos nota. Bueno, mi señora me tiene así ahora. ¿Dónde estamos o en qué estamos gastando? ¿En qué estamos invirtiendo? Pero la pregunta para que pensemos en este punto número 2, la ofrenda es algo espiritual, no material. ¿Qué prioridad tienen las cosas del Señor en nuestra vida? ¿Qué importancia le damos a la iglesia local en general? Para estar viendo las necesidades de algunos hermanos,
las necesidades del local, los gastos que hay, qué importancia tiene para mi vida. Más allá de lo que ganemos, porque después vamos a ver de esto también. Y como decía nuestro hermano en la oración, es algo que yo estoy viendo que es importante que la extensión del reino, del evangelio se siga extendiendo, y para eso hace falta de mi responsabilidad, de nuestra ofrenda. Buscamos dos textos aquí, Malaquías 1:14 y Romanos 12:1, pensando en que la ofrenda es algo espiritual, no solamente algo material. Maldito, dice Malaquías 1:14, maldito el que engaña, el que teniendo machos de su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Dice otra versión, maldito sea el que prometa uno de sus mejores animales y luego me presente un animal defectuoso. Yo soy el gran rey, dice el Señor, todas las naciones me respetan, yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así lo haré. Fíjense, tenemos que pensar que no es que nosotros, cuando pensamos que todo es del Señor, no es que, bueno, a ver, ¿qué me sobró? ¿O qué me quedó? Acá habla de lo defectuoso, de lo que no se lo daría a nadie, se lo estaban dando al Señor. ¿Y cómo vamos a ofender a nuestro Dios de esa manera? ¿Sí? Y Romanos 12:1 dice, pensando en esto, que no es algo material, sino que es espiritual, ya que Dios es tan bueno con nosotros, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. De esa forma se le debe adorar. Acá ingresamos este término de la adoración con la ofrenda, para que veamos que, y ya lo vamos a desarrollar ahora, que también es parte de nuestra adoración al Señor. En la ofrenda se ve, en la ofrenda se nota qué importancia tiene Dios para mi vida. ¿Sí? Y dice aquí entonces que nosotros nos tenemos que dedicar toda nuestra vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada, dice la BLS. Dice aquí, el texto que nosotros conocemos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es justamente nuestro culto racional. Cuando hablamos de ofrenda tenemos que pensar que es algo espiritual, no solamente algo que es material, porque podemos llegar a caer en el error de dejarlo para el final, dejarlo para el último, y como hacían ahí, como dice Malaquías, daban lo defectuoso, daban lo último, lo que... Y no le podemos hacer esto a nuestro Dios. Número 3, ofrendamos para el Señor, no para los hombres. En la ofrenda, nosotros, o más bien la ofrenda es una forma de expresar justamente nuestra devoción a nuestro Señor. Por eso es que es algo espiritual. Por eso es que se introduce también como parte de nuestra adoración. ¿Sí? Cuando nosotros ofrendamos para el Señor de diferentes maneras, pero fíjense, la oración, la lectura de la palabra y también la ofrenda son aspectos justamente de esto. Yo cuando oro, tengo una actitud de adoración al Señor. Cuando estoy leyendo la palabra, también tengo una actitud de adoración al Señor, porque estoy nutriéndome de esa palabra que nos hace tanto bien y que tanto necesitamos.
y adoramos al Señor de esta manera. Hay una actitud en nosotros. Ahora, cuando ofrendamos, si nosotros hacemos lo que dijimos o lo que leímos hace rato, justamente no estaríamos adorando al Señor. Y como cristianos, creyentes, y que queremos madurar, tenemos que entender que la ofrenda también es parte de nuestra adoración. Y lamentablemente corremos muchas veces el peligro de que descuidamos las ofrendas. También podemos estar descuidando, puede querer estar diciendo esto, que estamos descuidando nuestra vida de devoción o nuestra vida espiritual. ¿Sí? No puede ser la ofrenda una cosita y solamente pensar en la oración y en la lectura, sino que es toda una sola cosa y tiene que ir de la mano. ¿Sí? ¿Se entiende? Proverbios, a ver, ayúdenme ahora. Facu, ¿puede ser Proverbios capítulo 3, 9 y 10? Y yo voy buscando otro. Proverbios capítulo 3, 9 y 10. Honra al Señor con todos tus bienes. Nosotros lo que ofrendamos, ya vimos que era del Señor. Y ahora nos hace ver que la ofrenda que nosotros hacemos es para el Señor. Dice Isaías 1:13, no me traigas más vana ofrenda. Después ustedes lean todo el pasaje, que es bien interesante para que puedan entender esto, pero solamente hago foco en esto. Dice, no me traigan más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Si ustedes van ahí al pasaje, van a ver que está hablando de Sodoma, de Gomorra y todo lo que ellos hacían, y bueno, y ellos querían a la misma vez ofrendar al Señor. Cuando lo hacemos así de esta manera, cuando nuestra vida no acompaña nuestra devoción al Señor, lo estamos ofendiendo. Y Dios tiene esta postura. Si nosotros le estamos dando lo defectuoso o lo de última o lo que me queda, y esta actitud nosotros tenemos en nuestro corazón, el Señor la va a ver, dice que para Él es abominación. Claro, muy bien. Eso que Sonia nos aclara, yo lo tengo más adelante, pero está perfecto. Pero está perfecto, es así. Y ya lo vamos, ya se aclara eso. Pero fíjense qué importante es. Porque si nosotros, ¿qué pasa? Que si nosotros lo dejamos solo a este pasaje, pareciera que, o es uno de los tantos textos que el mal llamado Evangelio de la Prosperidad se lo toma para decir, si vos das, y pareciera que estamos negociando con el Señor. Ya vamos a llegar a eso, pero obviamente que no es así. Nosotros estamos entendiendo a través de la palabra que todo es del Señor, que le ofrendamos a Él y no a los hombres, y el Señor nos promete justamente lo que acabamos de leer. Tenemos 3, vamos por el 4. No ofrendés para que Dios te dé, sino ofrendamos porque Dios te dio. Fíjense cómo cambia la manera de ver una misma cosa. No ofrendés para que Dios te dé, ofrendá porque Dios te dio. Lo hago así como en primera persona, ¿sería? ¿Sí? O personal. O personal. No ofrendés para que Dios te dé, ofrendá porque Dios ya te dio. Y justamente este es uno de los textos que por ahí nos pueden llegar a confundir. ¿Sí? Ofrendá
para que Dios te dé, dicen algunos. Ofrenda porque Dios te va a castigar. Pasajes usan como ese, pasajes para tratar de entender que con Dios se puede negociar. ¿Y por qué no podemos negociar con Dios? Porque todo es de Él, porque Él nos da algo a nosotros y es nuestra responsabilidad y el privilegio de poder darle de lo que Él ya nos ha dado, ¿sí? Ya nos ha dado. Entonces, nosotros entendemos por lo que nos dice la palabra que debemos ofrendar de lo que Dios ya nos dio, no para que Él nos pueda bendecir y dar más de lo que tenemos, ¿sí? Después, bueno, entran en juego un montón de cosas aquí, que es la obediencia, que es también, bueno, la voluntad de Dios, que es también el cómo nosotros somos como administradores, si somos fieles o no, y bueno, que es ya tema de otro mensaje, ¿sí? Ofrendamos porque Dios nos ha bendecido. ¿Te ha dado algo el Señor? Tenemos sustento, tenemos abrigo. Dios provee para cada día, alimento para cada día, ¿sí? Tenemos algo para darle al Señor, no para negociar con Él. Y hay un pasaje ahí en 1 Corintios, capítulo 16, verso 1, que también ya lo vamos a ver un poquito más, pero dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galicia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Fíjense que no solamente tenemos que pensar en el dinero propiamente dicho, ¿sí? Por eso acá es que nosotros tenemos que ver si el Señor nos ha dado algo, si nos ha dado sustento, nos ha dado abrigo y ha provisto para nosotros cada día. Esto también nosotros lo tenemos que ver como algo que Dios nos da, como una manera de que Dios nos ha provisto. Y de esa manera, como acabamos de leer acá, nosotros hemos prosperado, ¿sí? Entonces, hay muchas maneras también de darle al Señor. Y acá también tenemos que empezar a ver que, bueno, hay muchas veces que no podemos con nuestra plata, con nuestro dinero, que es la ofrenda de dinero, pero hay situación que Dios la puede permitir y que nosotros podemos darle a Dios tiempo, podemos darle también, ofrendar de lo que Él nos ha dado tiempo, darle oportunidades para otro y demás. No solamente tenemos que quedarlo a, bueno, estoy sin trabajo, no puedo. Bueno, hay muchas maneras de ofrendar también, ¿sí? Para que podamos pensar en eso. Número 5, ofrendar, como bien decía nuestro hermano, es un privilegio. Es un privilegio que solamente lo tenemos nosotros, los hijos de Dios. Y cuando nosotros lo podemos ver de esta manera, fíjense que tiene que quedar bien clarito acá que en nuestra congregación y sobre todo en nuestras asambleas, los ancianos y los pastores normalmente no viven de las ofrendas. Puede ser que en algún caso haya un hermano que esté a tiempo completo y la iglesia lo esté sustentando, ¿sí? No es nuestro caso, ¿sí? Nuestro hermano anciano, pastor, él tiene su trabajo con su familia, pero fíjense, hay causas nobles muchas veces en las cuales vale la pena invertir dinero. Y más cuando pensamos justamente en la extensión del Evangelio. A veces venimos nosotros aquí a este lugar y bueno, nos gustaría estar más
calentitos sin estar aturdidos, o en el verano al revés, más frescos sin aturdidos por los ventiladores. Bueno, para todo eso hace falta justamente de la ofrenda. Quienes han entendido justamente que es un privilegio, han encontrado un tesoro, porque han entendido que no tenemos que, o hemos entendido, que no tenemos que apegarnos a las cosas de este mundo, y más bien es mejor darle más y siempre primero y lo mejor al Señor. Nosotros la manera que lo tenemos, una de las maneras que lo hacemos es el domingo, en la bolsita. Pero entonces tenemos que entender que es un privilegio para nosotros poder ofrendar. Salmo 96, Salmos capítulo 96, verso 8. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Cuando venimos a la casa del Señor tenemos este privilegio, que también es nuestra responsabilidad. Y como ya venimos escuchando y entendiendo que si todo es del Señor, nosotros venimos y le damos una parte. ¿Se acuerdan en la historia de Génesis? Cuando Abel trajo su ofrenda delante del Señor, ¿qué trajo él? Dice Génesis 4:4 que él trajo lo mejor, lo mejor. ¿Y eso cómo lo vio Dios? Le agradó. Por eso hace la diferencia con lo de su hermano. Él trajo lo mejor. Cuando nosotros pensamos en que tenemos este privilegio de venir el domingo y darle al Señor, tenemos que pensar en darle lo mejor. Hay otro versículo que ya lo vamos a leer que habla de las primicias, de sacar lo primero para reservarlo para el Señor, ¿sí? Cuando pensamos en esto, tenemos que pensar nosotros en que esto fue lo que Dios hizo con nosotros. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Dio lo mejor por nosotros. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, muriendo, entregándose todo completamente por nosotros, viles pecadores. Dios entregó lo más precioso, su Hijo. Su Hijo entregó lo más precioso, su vida. Nosotros cristianos por naturaleza tenemos que dar generosamente a aquel que nos dio generosamente. ¿Se entiende? Número 6. Ofrendar es justamente una responsabilidad. Ofrendar es una responsabilidad. También este pasaje que vamos a leer ahora, léanlo completo después en casa si pueden. Dice Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Porque pasaba algo parecido. Ir con lo defectuoso, ir con lo último, ir con lo que nos queda y no separar lo primero, no separar lo mejor. Les cuento ahora algo de la práctica diaria, que no es bíblico, pero a nosotros nos ha hecho bien y a veces nos hemos equivocado con esto. Cuando nosotros no separamos para Dios lo que es para Dios y lo dejamos para el final, justamente nos va a pasar que la comida, los gastos, el combustible, las tarjetas son
un peligro, los créditos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a querer los impuestos, vamos a querer cumplir con todo eso, ¿sí? Y la primicia, o lo primero que era para el Señor, va a quedar para el final. Y cuando eso quede para el final, ¿qué va a pasar? Va a quedar lo que sobra, van a quedar monedas. ¿Está mal poner monedas? Está mal poner monedas si estamos ganando muchos billetes. No está mal poner monedas si yo vivo de monedas. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Es una responsabilidad para nosotros. Dice el verso 9 de Malaquías 3, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. 10, si bien conocido, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Qué responsabilidad que tenemos de darle lo primero al Señor, de darle lo mejor, de darle lo que le corresponde de lo que Él nos dio, un poquito, porque en su misericordia Dios nos ha dado muchísimo a nosotros. Tenemos la responsabilidad también de, como miembros locales, mantener los gastos de la iglesia, de lo que demanda los impuestos de aquí y lo que se rompe y lo que queremos mejorar. Yo les cuento, no sé si ustedes todos saben, venimos, por esto la importancia que hemos visto, o que Robert ha visto, de que hablemos de esto. Venimos pasando tiempos donde Flavia, que es la que maneja los números de la congregación, hace malabares para pagar las cosas, los gastos. Y muchas veces estamos dependiendo del mismo domingo para poder pagar algo que ya se debería haber pagado. Eso quiere decir que estamos siempre como que venimos de atrás o venimos en rojo, ¿sí? Entonces necesitamos nosotros tener en claro el tema de la ofrenda, pero también necesitamos tener en claro que todos los gastos de aquí dependen de nosotros mismos. No depende de un hermano, ni de dos, ni de algunos, de todos. Y como dice acá, nosotros no podemos robarle al Señor. No podemos quedarnos con algo que no es nuestro. Entonces, primero para el Señor, después para nosotros. Si estás desacomodado en tus finanzas, acomoda primero el Señor. Lo que es de Él, y después que el Señor te ayude a acomodar lo otro. Y ya van a ver cómo esto es así en la práctica. Siguiente, ofrenda con generosidad. 7, ofrenda con generosidad. Miren, no se trata de debatir si hay que poner el diezmo o un poquito más o un poquito menos. El diezmo es un baremo de lo que hay que ofrendar. Esto lo encontré estudiando el tema. ¿Qué es un baremo? Lo miro al Iván porque el Iván por ahí nos sorprende. El diezmo es algo que nosotros tenemos como para decir exactamente. Pero nos tenemos que quedar, si nos quedamos solamente con el diezmo, podemos llegar a caer en ser mezquinos y termine siendo el diezmo justamente lo defectuoso. Entonces, nosotros tenemos que pensar que cuando la Biblia habla de diezmo, bueno, en el Antiguo Testamento, sobre todo en Deuteronomio, había muchos diezmos y ofrendas que se hacían. Entonces, cuando nosotros vamos a ofrendar, ofrendamos con generosidad. Primera de Corintios 16.
Justamente el que ya leímos, el verso 2. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Entonces nosotros estamos aquí obedeciendo los principios espirituales que Pablo ha puesto aquí en el Nuevo Testamento. Debe ser, nuestra ofrenda debe ser generosa, debe ser con amor, con gozo. ¿Por qué? Porque en nosotros hay una actitud de adoración con eso. Entonces lo que nosotros hacemos, no le tengo que dar esto, no, lo ponemos con gozo. Y eso lo estamos adorando al Señor, eso es para el Señor, es para el que nos dio la vida, es para el que nos ha asegurado la eternidad con Él. ¿Cómo no se lo voy a dar? ¿Cómo me voy a quedar con algo que no es mío? Entonces, como el Señor me ha prosperado, yo soy generoso. Y pensar en esto, en la generosidad, no significa solamente decir, bueno, yo ya puse el domingo. Hay veces que la obra demanda, muchas veces, tener que meter la mano al bolsillo. Y no solamente con las cosas de la iglesia, tal vez a veces con personas o a veces con alguien también con quien nos podamos cruzar, ¿sí? De esa manera demostramos que nosotros tenemos una actitud de adoración, un corazón agradecido y expresamos nuestra dependencia de Dios con eso. ¿Por qué? Porque si yo más le doy, más le estoy diciendo al Señor, gracias porque Él me está dando, porque yo estoy viendo que Él me está prosperando, que Él me está sosteniendo. Miren, esto es personal. No hay nada más lindo que ponerlo en práctica y hacer esto. Darle al Señor lo primero, después lo otro, después que quede arreglar lo otro. Pero yo al Señor le tengo que dar. Después el Señor mismo nos empieza a enseñar y empieza a través de su Espíritu Santo a trabajar en nosotros en que no puedo decir, bueno, le voy a dar todo al Señor y después hago un desarreglo para atrás. No, hay que arreglar también lo otro. Hay que pensar en que no podemos estar gastando más de lo que tenemos, de lo que nos ingresa, ¿sí? Entonces, nosotros ofrendamos con generosidad. Dejo ese texto solamente, hay varios más, pero quiero seguir para terminar. La ofrenda es una inversión espiritual. La ofrenda es una inversión espiritual. Vamos a ir ahora a 2 Corintios capítulo 9. Y aquí está más o menos también lo que nos compartía Sonia de la promesa de ese versículo. Pero fíjense que no es que nosotros vamos a ir a negociar con el Señor. Nosotros tenemos que cumplir y después que la voluntad del Señor se cumpla con lo que nosotros estamos haciendo o siendo. Dice en 2 Corintios capítulo 9 y verso 6, el que siembra escasamente, entonces, cuando nosotros entendemos que es un privilegio, que es una responsabilidad, vamos a invertir más, pero sabiendo esto, que Pablo nos dice acá, que mientras más ofrendemos, más el Señor nos va a dar. Para nosotros mismos, no, para que podamos seguir invirtiendo, porque el Señor va a estar mirando nuestra actitud de corazón. Y sabe que no queremos hacer nosotros o llenar todos nuestros graneros, no, queremos que los graneros del Señor sean los que estén llenos, ¿sí? Miren, queremos ver pecadores venir a Cristo, queremos que la escuela bíblica esté llena, queremos que haya bautismo, queremos tener un gran desayuno, queremos hacer cuantas cosas más.
Pero cuando no hay, ¿a quién le echamos la culpa? Digo lo que ha pasado o nos ha pasado otras veces. Al anciano. Pero a la hora de poner, lo que hay que poner, lo hacemos para otro lado. Me comentó Belén, off the record, de mi tía tuvo un caso ahí de una chica que no tenía, bueno, hoy se ve muchísimo esto, ¿no? De gente necesitada que queda en la calle, que están viviendo ahí. La iglesia podría tener un brazo de extensión de una ayuda mutua y una ayuda social. ¿Podría o no? ¿Estaría bueno? ¿A quién le gustaría colaborar en eso? Tal vez haya muchos. ¿Qué hace falta para eso? Sostenerlo. ¿Cómo lo sostenemos? Sí, muy linda mi idea. Ah, espectacular. Yo digo que hagamos eso. ¿Quién tendría que ser el primero que lo haga? O que ponga. ¿Se entiende? Si no lo podemos sostener, si nos alcanza casi para pagar la luz y algunos impuestos, bueno, no nos podemos tampoco dar el lujo de pensar en hacer otras cosas. Entonces, tenemos que pensar que la ofrenda es una inversión espiritual. Y tenemos que ofrendar con gozo. El siguiente, y ya termino. Me están haciendo señas los chicos. Dice ofrendar con gozo. En el mismo pasaje, en 2 Corintios capítulo 9, y el verso 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Con gozo, con gozo. Esto es para el Señor. El Señor lo va a bien administrar en las manos de los hermanos que están haciendo la tarea. No con tristeza. No solamente, bueno, hay una necesidad, bueno. No, con gozo. Porque Dios ama al dador alegre. Es una decisión que tenemos que ofrendar así de esta manera, con alegría, con gratitud en nuestro corazón. Muchas veces, justamente, no solo dinero, a veces de nuestro tiempo, a veces de lo que el Señor nos ha dado. Ahí en Mateo hay un ejemplo muy lindo. Los magos, ¿qué llevaron a Belén cuando el Señor nació? ¿Se acuerdan? ¿Pero qué fue lo mejor que llevaron? ¿Esto? No. La actitud de adoración para lo que iban a hacer, para el que iban a hacer. Se vio en eso. Se vio en la plata, en el oro. Pero lo más importante es la actitud verdadera del corazón. Último, ofrendar medidamente y debidamente. Fíjense que acabamos de leer ahí que dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Medidamente, porque no podemos venir y por ahí nosotros tenemos que ser sabios y estar orando al Señor y estar en comunicación con los hermanos y demás y decir, bueno, puedo poner un poco el domingo, puedo poner otro poco en algo que otra, o derivar la ofrenda, esto que vaya exclusivamente para el picaporte de la cocina, que Robert hace como 2 años que nos viene diciendo así, yo siempre me olvido. ¿Se entiende a lo que voy? Que cuando nosotros vamos a ofrendar, lo hacemos pensando, lo podemos medir, es decir, esto bueno, es general, pero yo quiero dar esto o para tal hermano, o para tal situación, o para el gasoil del cole que tenemos todos los domingos. Alguien paga el gasoil, alguien paga el seguro. Bueno, si no hay algo específico, sale de lo general, pero puede ser que nosotros lo derivemos y lo especifiquemos. Pero fíjese que dice ahí también, debidamente,
La ofrenda no puede ser algo improvisado. Estamos sentaditos el domingo, bueno, vamos a cantar una canción para ofrenda y rascamos el bolsillo así, el que no lo tiene roto, a ver qué sale. Tiene que venir preparado de la casa, orado al Señor y en plena, digamos, comunicación con mi familia. Porque si hay un solo ingreso, bueno, ese ingreso se puede administrar y yo muchas veces hago que lo reparto. Cuando a veces ha sido 2 ingresos, se puede, pero debidamente lo comunicamos. A ver, vamos a poner esto, que los hijos que todavía no están trabajando sepan que también ellos tienen que ofrendar de lo que han avanzado, de lo que el Señor los ha bendecido en la semana, ¿sí? Los chicos que no trabajan no pueden decir, no, yo no tengo nada para ofrendar, porque acabamos de leer que el Señor los ha bendecido y han sido prosperados. No les faltó el dinero, no les faltó el remedio, no les faltó el abrigo, algo el Señor les dio. A ver, ¿qué van a dar? Bueno, el Señor también está esperando algo de ellos. Pueden también en este punto, en este sentido, por eso es práctico lo de hoy, ir a hablar con papá o mamá a ver qué puedo dar. Y yo sé, porque a mí me ha pasado y porque lo he visto en mis hijos y en otros, que siempre los chicos un billetito guardado tienen. Pero cuando no hay el hábito de ofrendar, ese billetito se va en caramelo y se va en lo que... Cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos, ellos de algún billetito, de algún vuelto que queda, de algún billete que le da la abuela o el abuelo, lo pueden poner para el Señor. Cuando lo entienden, cuando saben, cuando conocen cómo es, ¿sí? Entonces, cuando vamos a ofrendar, tenemos que decir, ¿cuánto voy a ofrendar? Yo sé que viene la ofrenda. Yo he orado por esto. Yo sé lo que he recibido en la semana. Yo sé lo que he cobrado. Por ahí hemos recibido algo de un ratón Pérez. Bueno, un regalo. Vinimos el cumpleaños hoy. En el cumpleaños, por ahí los abuelos hacen eso, los tíos, dar un billetito. Bueno, los chicos pueden hacer eso. Ofrendar medida y debidamente. Y ustedes vieron que cuando nosotros ofrendamos, justamente lo quiero nombrar acá, cuando hemos decidido qué le vamos a dar al Señor, no podemos sacar la billetera del bolsillo y empezar porque están los hermanos viendo y se nota que es algo que, bueno, lo hago porque había que hacerlo y me olvidé, ¿sí? Lo traemos apartado y lo hacemos de manera, y si no se puede hacer, como muchas veces lo he hecho yo, y hoy que es tan cómodo, el celular. Flavia, ahí te mando. Flavia, te mandé para esto, o para el fondo, ¿sí? Y usamos por ahí la transferencia. Que por ahí, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que ya no manejo tanto billetes, sino que hago todo por acá, por la comodidad de esto. Bueno, ahora podemos usar este recurso también. Hermanos, vamos a empezar a tratar este tema para que empecemos, seamos sabios y podamos recordar que todo es de Dios, pero nosotros no podemos ser negligentes. Le tenemos que dar al Señor lo que es de Él. Para estudiar de memoria, si ustedes quieren, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, los que en él habitan, porque él fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Salmo 24, 1 y 2. Que el Señor nos bendiga y que nos ayude para que podamos cada día interiorizarnos más acerca de este tema y que sepamos que no podemos ser negligentes, ¿sí? Que nosotros tenemos la responsabilidad, el privilegio de darle al Señor de lo que Él ya nos ha dado.